Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Este es el podcast de verano Esdrújulo. Esdrújulo es un programa de Radio Tesey que se emite los miércoles. En este caso, enero y febrero, vamos a compartir pequeños podcasts como para no extrañarte ni que nos extrañes. De marzo a diciembre, el programa se emite en Radio Tesey por YouTube en directo también todos los miércoles. Muy bien. Te dejo entonces con el podcast de verano Esdrújulo. Cada canción tiene el poder de transportarnos a un momento específico de nuestras vidas. Este miércoles, deja que te llevemos en ese viaje. Radio Tesey, la música nos une. ¿Te gusta el tango? Entonces, este video es para vos. Andy Delfino presenta una nueva edición de Nostalgias del Club. Domingo 22 de febrero, 19:30 horas. Vení a disfrutar de un show único en el mítico club Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque. Entrada libre y gratuita. Te esperamos. Vení con un alimento no perecedero para donar y déjate llevar por la pasión del tango. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Soy Oscar Bartolomé, creador y conductor de Esdrújulo, Radio Tesey. Bueno, hoy miércoles 19 de febrero y continuamos con los podcasts de verano como para no extrañarte y que no nos extrañes. Y recordá que el 4 de marzo comienza la 5ª temporada. En este caso te traje un relato hermoso, literario e histórico de Marcelito Requelme. Marcelo Requelme, que es parte de nuestro equipo de Esdrújulo de Radio Tesey. Yo quiero aclararte que no es un programa de análisis político, ni de comentarios políticos, ni de entrevistas políticas, pero sí existe la política dentro de este programa, como en la vida misma de cualquier ser humano. Y tengo ganas de decirte que yo apoyo al paro general de mañana jueves y que lamento que el país esté viviendo tanta tristeza y tanta necesidad. Dicho esto, te dejo entonces con Marcelo Requelme. Que lo disfrutes. Exactamente a las 12:05 de ese domingo de fines de junio, Carlitos Tonietti acunaba en brazos a la primera de sus hijas recientemente llegada al mundo. Aunque el rito lo repitiera otras 2 veces posteriormente, este en especial lo recordaría de manera indeleble. Pudo deberse a su extrema juventud, a los nervios de su inexperiencia parental o simplemente al hecho que, a diferencia de los nacimientos posteriores, se inscribiera en el marco de una clínica muy precaria. Carlitos se encontraba adscripto al humilde monotributo brindado por su condición de novel comerciante. Todavía no gozaba de los beneficios de la importante prepaga a la que se inscribiera junto a su grupo familiar posteriormente, tras el importante salto de calidad económica que adquiriera con el correr de los años, merced a su ingente sacrificio y a la incipiente agudeza para la actividad comercial que lo convirtiera, en poco menos de una década, en el importante empresario en el que habría de transformarse. En suma, la clínica no contaba con neonatología, por lo que mientras el médico y las enfermeras hacían las curaciones correspondientes a su esposa, tras el rápido parto normal recientemente sobrellevado, Carlitos fue prácticamente la primera persona en acunar con sus temerosos brazos a la beba, pensando para sí que la bebé no tenía manual de instrucciones, que debía él solo aprender a ser padre. En el hall contiguo, al que luego se aproximó para presentarles a la nueva integrante del clan familiar, se encontraban su mamá, la todavía joven abuela reciente, y sus abuelos, unos muy emocionados bisabuelos. Los papás de Marita estarían por llegar. Finalmente habían aceptado el precipitado embarazo y unión de su hija con Carlitos.
Hubieran preferido algo más meditado, más programado, que Marita hubiera estudiado alguna carrera, en fin, esperaban algo más que el hecho que se convirtiera en una tan forzada como prematura ama de casa. Carlitos intuía la reticencia de sus suegros, lo que lo obligaba a redoblar el esfuerzo por salir adelante. Había logrado independizarse, transformando un antiguo local familiar en el humilde hogar. Un par de paredes derribadas bastaron para acomodar el nuevo nido parental. Por supuesto, todo lo había conseguido con la inestimable ayuda de su abuelo, quien con un importante préstamo ayudó no solo a la incipiente construcción del hogar independiente, sino también a sumar a su nieto en el pujante negocio familiar, ampliando los rubros comerciales. Para Carlitos, su abuelo era la figura paterna más importante. Había perdido al suyo propio tempranamente y el viejo, como lo apodaba cariñosamente, se había convertido con el correr de los años en su sostén más importante. De pronto recordó un detalle no menor. La beba carecía de un chupete. No había pensado en ello hasta ahora. Le informó de la falta a su abuelo. Y cuando llevaron a Marita a la sala, quedaría con su madre y su abuela al cuidado, aprovecharon a ir en la camioneta hasta la farmacia de turno más cercana. Estaban ya en camino cuando Carlitos se dio cuenta del detalle. Su antebrazo tenía una marca visible de sangre. La beba había dejado un último sello del parto reciente en su padre. Solo allí pudo expresar la emoción. Carlitos, el Colo, como le decían cariñosamente sus amigos, miró emocionado a su abuelo. El viejo tenía el mismo brillo en los ojos. El milagro se había consumado. Porque hay notas y palabras que perduran en vos, notas y palabras que permanecen en el tiempo. Aquellos conciertos inolvidables. Festival 3 días por la democracia. 9 de julio y Libertador. Diciembre de 1988. A diferencia de su hermana menor, que había heredado la genética de la rama materna, el Colo portaba no solo el apellido, sino la flamígera pilosidad que lo distinguiera con tal apodo, por descendencia directa de su padre. Lo que el Colo no heredó de su progenitor fue su oficio, tal vez por directa relación con el final infausto que sufriera. Hasta los 9 años el Colo vivía con su hermanita recién nacida y sus padres en Berazategui. A costa de mucho sacrificio, el Colo padre había construido un modesto chalecito en el terreno que habían comprado a plazos antes de casarse. El futuro no podía ser más promisorio. El casalito había traído algo más que el pan bajo el brazo. Recibido de técnico electromecánico, tenía mucho trabajo en instalaciones eléctricas en obras. Habrá sido por esa razón que un 1 de enero, quizás algo pasado de copas en celebración por el presente venturoso, el Colo padre, que manejaba la teoría de la electrotecnia como ninguno, insólitamente se confundió de cables ante la demanda de solución de un corto que sufriera una vecina, la que le solicitaba le hiciera a bien la gauchada dado lo complicado de la fecha. La electrocución fue instantánea. Al grito espantado de la vecina, su madre, temiendo lo peor, salió desesperada para ver qué había pasado. Detrás salió Carlitos, su hijo. La imagen que vio el Colo ese mediodía no la olvidaría más. La rigidez, el color y sobre todo el espanto en los ojos de su padre los guardaría por mucho tiempo en la memoria. Una memoria que caprichosa le traería posteriormente, en ciertas comidas de horno, el olor inconfundible de la carne chamuscada. En menos tiempo del pensado, y aún con la confusión latente ante la tragedia, la joven viuda reunió a sus hijos y todo lo necesario y recaló en la casa de sus padres, en el lejano oeste del conurbano. Lo que parecía ser una mudanza temporaria resultó un afincarse definitivo. Ante la ausencia notoria de su madre, todavía en shock, los niños, y en particular Carlitos, tomaron a los abuelos como referentes adultos. El Colo disfrutaba las salidas con su abuelo cuando iban al mayorista a proveerse de la mercadería necesaria para abastecer el pequeño kiosco y despensa familiar. Rápidamente se transformó en el ayudante de su abuelo, que veía con orgullo el crecimiento de su nieto varón.
Nunca fue un buen estudiante. No le gustaba mucho leer, pero en matemáticas zafaba. Los cálculos mentales eran su fuerte, acostumbrado como estaba al negocio. Cuando terminó la primaria, lo mandaron a una profe particular para el exigente curso de ingreso. Fue allí que coincidió con 2 pibes. A uno ya lo tenía del barrio, al otro nunca lo había visto. Con el primero trabó amistad al toque, vivía a 2 cuadras. La primera vez que iba a la casa de un compañero, nunca lo había hecho en toda la primaria, fue esa vez en lo de Joaco, así le decían sus padres. Esa tarde escucharon a Sui Generis todo el rato. El Colo supo que Joaco iba a ser su amigo por siempre. El otro pibe era más callado, pero un día, cuando salieron de la profe, salió el tema. Ambos no tenían papá. A diferencia de su caso, que no lo vería más por una fatalidad, al rusito, como le decían al pibe, era porque lo había abandonado. Se le notaba la tristeza, pero cuando lograba olvidarse se cagaban de risa. El Colo ayudaba al rusito en matemática y a su vez recibía ayuda de este en su punto más flaco, el análisis sintáctico. El día del examen de ingreso se sentaron en lugares separados. El Colo entró raspando. Prometió a su abuelo que se iba a esforzar más. Cuando se vio en la lista de los ingresados, de la emoción, no reparó en la presencia de los otros 2 nombres en la larga lista. El primer día de clases, el destino, o lo que fuera, los unió en la misma división. De allí en más, serían inseparables. Esa tarde de comienzo de septiembre, el Colo se sentó visiblemente desolado en el cordón de la vereda. La tradicional esquina de Corrientes y Esmeralda se encontraba particularmente desierta. La calle, momentáneamente cortada al tránsito, mostraba los signos visibles del caos desatado un par de horas antes. Se miró la manga del blazer que llevaba puesto, que colgaba de un hilo a la hombrera del saco. Decidió sacárselo y dejarlo allí. Cuando se dio vuelta, vio la fachada de la tienda Modart, los vidrios rotos, las prendas tiradas que sobrevivieron al saqueo. El móvil policial se detuvo junto a él. El Colo pensó que iba a revivir los empujones, la confusión, los golpes que tristemente había experimentado hacía un rato nomás. Pero en este caso el oficial se detuvo, no con el ánimo de reprimir, sino para preguntarle si estaba bien, si no se encontraba golpeado, que debía circular, que no podía permanecer allí. El Colo abrió la boca con la intención de contestarle, pero no le salió palabra. Hubiera querido decirle que ese día se había levantado mucho más temprano de lo usual, que había comprado el Clarín, y luego de revisar exhaustivamente los clasificados, marcó un par de solicitados de empleo. ¿Qué mierda será Data Entry?, se había preguntado. Posteriormente había desempolvado el viejo blazer que usaba en los primeros años del bachillerato, una corbata que sería de su abuelo, y había salido. Quiso decirle también que cuando llegó al centro, poco canchero en las combinaciones del subte, se bajó en la estación equivocada y caminó un poco sin precisar el destino, preguntándose por las direcciones a las que deseaba ir. Tan concentrado estaba que no vio al gentío, la manifestación, solo cuando escuchó las primeras detonaciones y sintió la garganta y la nariz arder por los gases, corrió desconcertado. Lo primero que perdió fue el diario, obvio. Luego casi pierde un brazo cuando intentaron detenerlo. Quiso explicarles que él no había ido a ninguna manifestación, que había ido a buscar empleo, que necesitaba imperiosamente conseguir un trabajo, que comenzaba a tener obligaciones importantes. Quiso explicarle a la gente cómo consiguió zafar y que en la refriega se había roto la manga del blazer que le quedaba ridículamente chico y que había dado un par de vueltas sin rumbo, desorientado, asustado, como estaba ahora, que hasta había vuelto a recordar la imagen que ya creía borrada del cuerpo de su padre carbonizado. Pero en realidad, lo que hubiera querido decirle al policía realmente era que su novia, Marita, le había dado días pasados la noticia que presumía desde hacía un tiempo, que las 2 rayitas inconfundibles del test de embarazo le anunciaban la noticia de su temprana paternidad, que trató de contener a su novia, mintiéndole que no se preocupara, que lo iba a tener, que iba a hablar en su casa y cuando consiguiera un empleo fijo, además de ayudar a su abuelo en el negocio, le iban a dar la noticia a los papás de Marita, que todo iba a salir bien. Todo eso quiso decirle al policía, pero ya se había ido, y el Colo pensó que ya era tarde, y que debía hablar muy seriamente con su abuelo.
La última excursión que el Colo había hecho al centro no le traía muy buenos recuerdos. Las corridas y los golpes sufridos solo porque por chambón se encontró en el medio de una manifestación de la CGT que luego fue reprimida, todavía los recordaba amargamente en la sensitiva memoria de su cuerpo. Pero cuando Joaco le comentó del evento, no lo dudó. Primero porque era la oportunidad de comentarles la novedad a sus amigos y, dada la noticia, sería una de las últimas oportunidades de salir junto a ellos debido a la avanzada obligación en ciernes. Segundo, porque el Colo sabía que era notorio el marcado distanciamiento que había entre Joaco y el Rusito. Ignoraba los motivos reales, pero sabía que había habido algún chispazo por cuestiones de trabajo. Joaco se sentiría en deuda con el Rusito por haberle conseguido ese empleo, merced a sus contactos políticos, y a la vez el Rusito, quizás algo cínicamente, extorsionara a Joaco con ese favor que le debía. Él, por suerte, luego del chubasco había encaminado su horizonte y había decidido apostar todo al comercio familiar, olvidando la posibilidad de un empleo mal pago en relación de dependencia. Lo cierto es que ese sábado 27 de diciembre de 1988 habían partido los tres, como en alguna otra lejana ocasión, al concierto que se celebraría en la 9 de julio y Libertador, asociado a los festejos por los 5 años ininterrumpidos de democracia. Los nombres de Fito Páez, Spinetta y Soda Stereo bastaban para acoplarse a la celebración. La ostensible demora del Rusito tensó el ambiente desde la ida misma. Como se dice, el aire se cortaba con cuchillo, tanto en el vagón del Sarmiento como en el del subte. El Colo ya empezaba a hincharse un poco las pelotas por tener que mediar en el silencio obstinado de ambos. Cuando bajaron en la estación Lima y caminaron hasta el Obelisco, comenzaron a ver los grupos desperdigados de gente, pero al llegar ya a la intersección con Córdoba, ya comenzaban a escuchar cada vez más cercana la música. Fueron aproximándose entre los abigarrados racimos de gente y hasta donde la masa compacta lo permitía, quizás un poco más de 200 metros del imponente escenario. Por las pantallas se podía apreciar algún detalle mayor que, dada la lejanía, era imposible divisar. Se enteraron por unos pibes que estaban allí, que habían llegado bastante tarde por el desfile de los grupos que ya se habían sucedido. También les contaron que durante la actuación de la KGB y la Zimbabue, la cosa se había puesto brava. La monada había hecho volar un par de botellas al escenario peligrosamente. El Colo se acordó de inmediato de la barbarie en ese festival en Ezeiza al que habían ido hacía unos años atrás. La recriminación de Joaco al Rusito no se hizo esperar, pero por suerte la respuesta fue abortada por la salida de escena de Juan Carlos Baglietto. Recordaron haberlo visto también hacía un tiempo en Barrancas de Belgrano. Al Colo le pareció que no sonaba con la misma polenta. Poco más de 40 minutos después, la nochecita avanzaba sobre la ciudad, pero dada la aglomeración no se podía disimular el calor cada vez más insoportable. Un Fito Páez algo eléctrico vino a traer más calor y más polenta al escenario. Charly García, fuera de programa y absolutamente descontrolado, vestido solamente con una bata o salida de baño, se sumó al final. En el cierre del siguiente número, con la visita de Os Paralamas, volvió a subir un Charly efervescente, poniéndole más energía al set de los Cariocas. Joaco recordó el episodio reciente del concierto de Amnesty en River y al toque volvió a terciar otro comentario agrio para con el Rusito, que seguía empeñado en su mutismo, a la defensiva. El flaco de Spinetta fue la momentánea prenda de paz. Por suerte algo los volvió a unir, obligándolos a cantar a coro viejas páginas gloriosas como Ana no duerme o Despiértate nena. Quedaría para el recuerdo difuso el potente set del ascendente grupo La Torre y en el final, en la noche avanzada, con Soda Stereo, que tras Persiana Americana iba a marcar la despedida de Gustavo Cerati con un parco Gracias final. Comenzaba como tantas otras veces la desconcentración y la vuelta a casa. El Rusito se excusó diciendo que tenía un compromiso. Joaco tampoco estaba con espíritu de continuar la noche, por lo que la pizza en Banchero se aplazó. Lo que se preveía desde temprano, ese sordo y denso enfrentamiento larvado entre los amigos, se desató en el trayecto de vuelta en el tren. Desde Caballito a Ciudadela fue un largo y odioso pase de viejas y rencorosas facturas entre Joaco y el Rusito. Cuando la cosa ya amenazaba con terminar mal, el Colo se puso de pie y largó lo que tenía atragantado desde que habían salido.
Bueno, basta, loco, me tienen podrido con sus boludeces. Además tengo algo que decirles. Habrá sido por el tono de voz que rara vez acostumbraba a levantar. Lo cierto es que tanto Joaco como el rusito se quedaron mudos, ambos con el dedo índice acusatorio en suspenso. Quería darles la noticia que voy a ser papá, y me gustaría que ustedes fueran los padrinos. Son unos tremendos boludos, pero al fin y al cabo son mis amigos. ¡Qué joder! Tras el instante de sorpresa, los dos también se pusieron de pie y abrazaron al Colo con emoción. Por un momento, los tres amigos volvieron a sentir esa comunión, esa corriente de afecto que los hermanara como hacía 10 años atrás. Nuevamente volvían a ser esos pibes con avidez de conocer, de descubrir el mundo. Un mundo que en algún caso podía serles arduo, hasta algo esquivo quizás, pero los tres sabían que iban a darle batalla. El Colo al menos tenía una razón muy importante gestándose. A veces, solo a veces, la vida sabía conjugar la belleza con la verdad, reparando todo daño. Porque hay notas y palabras que permanecen en el tiempo, notas y palabras que perduran en vos, aquellos conciertos inolvidables. Festival por la Democracia, diciembre de 1988. Esto fue el podcast Esdrújulo de Radio T6. De marzo a diciembre nos podés encontrar también en el canal de YouTube de Radio T6 Argentina, escucharnos en radio online los miércoles o encontrarnos en este canal Esdrújulo 2050. Y yo soy Oscar Bartolomé, el sobrino de Osvaldo. Chau.